¿Cuál es la diferencia? Que en una cuarentena que se prolonga indefinidamente y se renueva y se renueva y se renueva, estás generando un monto de incertidumbre y de falta de previsibilidad y de control en tu propia vida, que tarde o temprano te va a terminar pasando factura. Cuando vos te asalta un ladrón en la calle, vos vas caminando por la calle y te ponen un revólver acá y te dicen, dame la billetera. Vos ahí experimentás estrés. Es un estrés adecuado a la situación que estás viviendo, es un estrés correcto, ¿sí? Tu organismo libera adrenalina, cortisol, se te acelera el corazón, se te dilatan las pupilas, se bloquean las áreas pensantes, las áreas frontales del cerebro se bloquean, todo lo que es innecesario se desactiva, se activa lo que se llama el modo supervivencia, ¿sí? Vos ahí lo que haces es quedarte en el molde, te paralizás para preservar tu vida. Si podés pelear, peleás, y si te podés escapar, escapás. Esas son básicamente las 3 respuestas instintivas que se dan de manera automática. Cuando vos prolongás una cuarentena indefinidamente o sometés a un empleado a una incertidumbre laboral eterna, que te echo, que no te echo, que pin, que pum, que pan, que vamos, que venimos, que no sabemos dónde vamos a estar el mes que viene, lo que estás haciendo es ese estrés, estoy haciendo una analogía, ¿no? Ese estrés que vos sentís cuando te asaltan, de manera más leve, de manera más tenue, porque no tiene la misma intensidad, lo estás prolongando en el tiempo. Y eso termina siendo muy, muy perjudicial para el cerebro y para el cuerpo todo, porque el organismo está evolutivamente preparado para resolver situaciones de estrés agudo, ¿sí? Sí, voy caminando por la selva y me encuentro con un león, o voy caminando por el bosque y me encuentro con un oso, entonces corro o me trepo un árbol. Listo, se resolvió el estrés. Ahora, una cuarentena eterna es una dosis, es una inyección de estrés todos los días durante 6, 7, 8 meses, 9 meses, ¿sí? Por eso es que los argentinos vivimos 4 años menos que los chilenos y vivimos 7, 8 años menos que nuestros padres italianos y españoles, porque es un país históricamente estresante. Vivimos todo el tiempo estresados, todo el tiempo a la defensiva, todo el tiempo con la alarma disparada. Esa alarma disparada que se te dispara cuando te roban o cuando corres una situación de riesgo para tu vida, bueno, eso mismo, dosificado, una pequeña dosis, todos los días, termina minando la salud física y la salud psicológica. Por eso es que la tasa de depresión con la cuarentena hizo así, ¡pum!, explotó. Lo mismo que los trastornos de ansiedad, los ataques de pánico. ¿Y los sobrevivientes? O sea, digamos, ponerle los que se la comieron de lleno. Pero, ¿y no hay nada positivo? No estoy queriendo decir estaría bueno que expongamos a todos los países esto porque no tiene sentido. Pero ¿no hay algo positivo de tener ese nivel de estrés? ¿Hay algo que salga bueno? ¿O es todo negativo y punto? No hay nada positivo, Tipito. Yo por el mito ese de que el argentino es más rebuscado, porque vivimos siempre en crisis, entonces viste esa cosa soberbia que nosotros tenemos de relatos sobre nosotros mismos, de que no, porque contratan más argentinos, porque en realidad tienen más respuesta que el resto y todo lo demás. Yo digo, para mí somos todos unos estresados, un pueblo dormido. De hecho, tengo una pregunta más para hacerte eso. Mucha gente que fue a Cuba me contó lo mismo, que de todas las cosas que podías ver, había como una especie de muerte de espíritu. O sea, como que la gente estaba más rendida. Muerte. De espíritu, como que la Ajá. gente estaba más rendida. Sí. ¿Puede ser eso algo real? O sea, ¿puede ser que el resultado de un régimen donde cada vez te quitan más libertades sea una persona, sea una generación y generaciones de personas dormidas? Pero, ¿te cabe alguna duda? No sé, te pregunto a vos, por eso te digo lo que... No, pero definitivamente, esto tiene que ver con la pérdida del control de la vida. Te voy a contar un experimento que se hizo en la década del 60 en unos geriátricos en Estados Unidos, ¿sí? Como en todo experimento hubo 2 condiciones, una condición control y una condición experimental. La condición control es cómo funciona un geriátrico normalmente, donde los viejitos que están internados prácticamente no tienen decisión sobre nada, ¿sí? Hay que levantarse a tal hora, hay que comer
lo que hay en el menú, la tele se mira de tal hora a tal hora, hay que acostarse a tal hora, ¿sí? Hay una hora para el paseo por el parque, esa es la condición control. Y se puso en práctica una condición experimental en donde a los viejitos les permitían, ¿sí?, elegir, tomar decisiones sobre algunas cuestiones mínimas. ¿Qué película ver? ¿Sí? ¿Qué comer a la noche? ¿Qué cenar? A lo mejor había 2 o 3 opciones en el menú. Minucias, cosas muy, muy chiquitas. Y lo que vieron un mes después, apenas 20 días, un mes después, que con escalas para medir estrés, para medir depresión, para medir ansiedad, lo que vieron es que los niveles de patología mental habían bajado increíblemente en la condición experimental y también se estaban usando mucho menos analgésicos físicos y medicinas en general. Entonces, quitarle a la gente la posibilidad de elegir, de tomar decisiones, de ser la dueña de su vida, de tomar el toro por las astas, y la vas a asumir en lo que se llama un estado de indefensión aprendida. La indefensión aprendida o la desesperanza aprendida es un concepto psicológico de un psicólogo grosso que se llama Martin Seligman. Es la antesala de la depresión. Seligman hizo unos experimentos allá por los 70 con perros. Mirá lo que hacía. Metía a un perro dentro de un cubículo con un piso electrificado. ¿Sí? Entonces le daba una pequeña descarga eléctrica. Pero una de las paredes de ese cubículo era bajita, ¿sí? De manera tal que el perro podía saltar al cubículo de al lado y ponerse a salvo la descarga eléctrica. ¿Cómo sabía el perro que venía una descarga eléctrica? Porque primero se encendía una luz. Hicieron como un proceso de asociación, de condicionamiento, ¿no? Sí, sí. Encendían una luz, descarga eléctrica. Encendían una luz, descarga eléctrica. El perro aprendió que cuando venía la luz, atrás seguía la descarga eléctrica, entonces saltaba al cubículo de al lado. ¿Qué hizo Seligman después? Esa pared bajita la levantó y le cerró toda posibilidad de escapatoria al perro. Y así lo tuvo durante 15 días, 20. Luz, descarga eléctrica, luz, descarga eléctrica, luz, descarga eléctrica. Descargas eléctricas inofensivas, ¿eh? No lo mataban al perro, pero eran dolorosas, eran molestas. ¿Qué pasó con el transcurrir del tiempo? Cada vez que se encendía la luz, el perro empezaba a temblar de miedo. Se hacía encima, ¿sí? Se acobardaba todo. Se achicaba, se iba a un rinconcito del cubículo y se quedaba ahí esperando indefenso la descarga eléctrica. ¿Qué se hizo después? Volvieron a bajar la pared de manera tal que el perro pudiese de nuevo ponerse a salvo. Ese perro que lo entrenaron para sufrir, ¿sí? Bajaron la pared y continuaron. Luz, descarga eléctrica, luz, descarga eléctrica. ¿Sabes qué pasó? Ningún perro salía. Claro. Venía la luz, el perro se podía escapar, lloraba, se hacía encima y se quedaba ahí, indefenso, esperando pasivamente, sumisamente, la descarga eléctrica. Sí, como Eso el se llama, elefante. El elefante de circo está agarrado a una estaca que puede sacar con el pie, pero de chiquitito no podía. Entonces, de chiquitito claro, no tenía la fuerza y de grande no lo intenta. de grande no lo intenta. Ya Esto es un aprendió. poco más, sí, va en ese sentido, es un poco más sofisticado. Esto se llama indefensión aprendida y es algo que vos podés lograr quitándole el control a la gente, quitándole la posibilidad de elegir, determinando todo por él. Y la incertidumbre y el miedo y la aislación son herramientas fantásticas para lograr esto. De hecho, la usan las sectas. Sí. ¿Eh? Y las Una de relaciones las primeras tóxicas cosas también. que hacen las sectas es aislarte del mundo. ¿Qué hizo Jim Jones? Llevó a toda su secta de 900 personas a Guyana, a una selva inhóspita. Las sacó de California y las puso en Guyana. Las aisló de lo que conocían. Son más fáciles de dominar así, son más fáciles de controlar, entre otras herramientas. Pero lo que vos me contás de Cuba, yo no estuve en Cuba, desconozco, pero sí, a priori tiene mucho sentido lo que decís. ¿Y en Argentina se va para ese mismo camino? ¿En tu En opinión? Argentina estamos prácticamente al borde de una indefensión aprendida.
Por lo menos está la gente que prefiere vivir del Estado que buscar su propio destino. Así que esperan a que suene la campana y les caiga la comida todos los fines de mes y se quejan si la comida no aparece porque no vino la nueva IFE. Nada de Bueno, malo, pero... eh, Bueno, está sí, bien, pero yo calculo que para la los que no viven del indefinición, Estado, sí. al menos se quejan, digo. ¿Estás seguro que sus quejas son autoconvocadas o son organizadas por organizaciones sociales? Yo siempre tuve la teoría de que la gente pobre, si no fuera nucleada por punteros políticos, no saldría a quejarse siquiera. Solamente haría cola para recibir la IFE. Y si no está, Sí, tenés un punto. o sea, es así de triste. Sergio, ¿cómo lo ves vos eso? Tiene ¿Qué? sentido lo que dice, tiene sentido lo que dice Tipito. La verdad es que hay gente débil de carácter y de temperamento flojo que necesita un pastor que los guíe, que los lleve de la nariz. Después tenés los perros, que son lo que yo llamo los guardianes del orden establecido, que son los que ayudan a sostener todo eso. Así que sí, en principio lo que dice Tipito tiene sentido.